Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Únete cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro, habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos, de un capítulo de la Escritura, y luego darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un pequeño desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando, ya sea antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Génesis 12, la noche antes de la libertad. Nadie sabía realmente que Dios mostraría su poder con 10 plagas. Nadie sabía que esta era la noche antes de la libertad. Esta fue la noche antes de que por fin se rompieran 430 años de esclavitud. La esperanza del pueblo judío se había intensificado y crecía. Es probable que las 10 plagas de Egipto hayan ocurrido a lo largo de un periodo de casi un año, según la tradición judía. Cada plaga los estaba conduciendo a esta noche. La Biblia dice en Éxodo 12, comenzando en el versículo 21, Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Saquen del rebaño corderos para ustedes y sus familias, y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo, y lo mojarán en la sangre que está en la vasija. Y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Parecía que Dios les estaba dando pistas de que la 10ª sería la final. Dios les dice que ese mes sería para ellos el primero de los meses, el primer mes del año. Aquí es donde todo comienza. Les dice que recuerden lo que pasó esa noche, porque será una historia para contarle a los hijos. Todo apuntaba a esta noche antes de salir de Egipto. Sería la noche antes de la libertad. Esta 10ª plaga no era simplemente un momento ordinario de libertad. Ahí estaba pasando algo más para el futuro. Ese cordero de Éxodo 12 era para el pueblo judío, pero había algo muchísimo más grande. La noche de Pascua señalaría el momento de libertad para la raza humana llamado redención, cuando otro cordero inmaculado sería sacrificado por todo el mundo. A esto le llamamos tipo y sombra en la Biblia. Los tipos y sombras son un concepto bíblico donde un evento, persona u objeto en el Antiguo Testamento, esta sería la sombra, anuncia una realidad espiritual mayor o una persona en el Nuevo Testamento, que llamamos antitipo de la realidad. Esta noche se llamó la Pascua, porque sería la noche en la que el ángel de la muerte pasaría por alto las casas de todo aquel que hubiese puesto la sangre del cordero en el dintel de su morada. La Pascua nos enseña acerca de la sustitución. Vemos un cordero sirviendo como sustituto de la familia israelita para que el ángel destructor pasara por alto su casa. En otras palabras, Dios no exigía sangre humana de una familia como la del hijo primogénito. En cambio, la sangre del cordero sería suficiente. Es el ejemplo más grande de tipo y sombra. Sabemos que esto apunta a Cristo. Miles de años después, el apóstol Pedro habla y dice en 1 de Pedro 1:18 al 19, escucha. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y para que nadie se equivoque sobre lo importante que es esto, el apóstol Pablo está de acuerdo con Pedro y dice en 1 de Corintios 5:7 que Cristo es nuestra Pascua. Dios le dice a Moisés en Éxodo 12:13, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y esa plaga no los tocará a ustedes. La sangre era el componente clave de seguridad. Nunca olvidaré cuando David Wilkerson, el fundador de Teen Challenge y autor del libro La cruz y el puñal, habló acerca de esa noche de Pascua. Hizo referencia a las palabras, cuando vea la sangre. David Wilkerson dijo, imagina 2 casas judías en Egipto esa noche. Ambas tenían la sangre del cordero en los postes de la puerta.
La familia se sienta a comer la cena de Pascua y los niños le preguntan al padre, ¿estaremos seguros? Escuchamos gritos de muerte por toda la ciudad. El primer padre responde, hijos, no se preocupen. Tenemos la sangre en 2 postes de la puerta. Dios dijo que si veía la sangre, la muerte nos ignoraría. Yo lo creo, podemos cantar, adorar, no va a pasar nada. Y entonces David Wilkerson nos llevó a otra casa judía en Egipto y esta casa estaba llena de temor y duda. La familia se sentó en la mesa, casi sin comer. El primogénito preguntó, papá, tengo miedo. Escucho los gritos y me asustan. ¿Estaré a salvo? El padre responde, no estoy seguro. Tenemos la sangre en los postes de la puerta, pero no sé si va a funcionar. Dios dijo que pasaría por alto, pero la muerte está en todas partes. Esperemos y oremos para que la sangre funcione. Entonces David Wilkerson hizo esta pregunta. ¿Cuál casa está más segura? ¿La que tenía fe, gozo y confianza? ¿O aquella que tenía duda y miedo? Y entonces cayó el mazo, y con su voz resonando por todo el auditorio dijo, ambas estaban seguras. No tenía nada que ver con la confianza del Padre o su temor. Era la sangre del Cordero. Ese es el poder del Cordero. Y lo mismo es cierto para nosotros hoy. Cuando tengamos dudas y miedo a la muerte, recordemos el poder de la sangre del Cordero. Esa noche en Egipto es una historia para nosotros hoy. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.